La guía número 8 consiste en la parte de problemas relacionados con funciones. Vienen de dos tipos. El primer tipo es problemas que se resuelven, o más bien problemas que se centran en la función cuadrática. Y el otro tipo son sistemas de ecuaciones lineales, que van a ser problemas en los que vamos a tener dos tipos de funciones lineales y hay que combinarlas. Aunque suene complicado ese último, en realidad se hace todo en la calculadora una vez que lo han colocado, entonces no es tan difícil. El que sí es un poco más difícil es los de función cuadrática, porque requieren un poco más de análisis y de aplicar dos fórmulas. En todo caso, los problemas de función cuadrática que vamos a ver se centran en el vértice. En caso de que hayan olvidado, el vértice de la función cuadrática corresponde al punto máximo si es cóncavo hacia abajo, o al punto mínimo si es cóncavo hacia arriba. Ese sería el vértice. Como el vértice es un punto, eso quiere decir que va a tener una coordenada X y una coordenada Y, sin importar en cualquiera de las orientaciones que se encuentre la función. ¿Por qué es importante eso? Ok, imaginemos un caso hipotético. Puede ser que estemos hablando de que se lanza un objeto. Entonces vamos a tener el eje X y el eje Y, obviamente, y vamos a tener la función que estaría representando la trayectoria, por ejemplo. Entonces, lo que nos va a interesar del problema es dos cosas. En primer lugar, identificar qué letra está representando el eje X y el eje Y. Porque a veces puede ser cualquier tipo, no tiene que ser necesariamente un objeto que se lanza. Puede ser que el eje X esté representando tiempo y el eje Y esté representando altura. A veces, dependiendo de las particularidades, puede estar al revés. Puede ser más bien que la altura venga en el eje X y la velocidad o el tiempo puede venir en el Y. Entonces, dependiendo de los casos de la función va a cambiar. No es que siempre el Y va a ser altura. Perfectamente la altura podría venir también en el X. Entonces, para que no se vayan a confundir con esa parte. Entonces, en primer lugar, lo más importante es que lean muy bien el problema y puedan interpretar cuál de las letras del problema representa el eje X y cuál representa el eje Y, porque no siempre se los van a dar con las letras X y Y. Luego, lo siguiente es que normalmente les van a hacer una pregunta con respecto al vértice. No les van a pedir el vértice directamente, sino que les van a pedir el punto más alto o el tiempo máximo o cosas similares. Van a hablar de algo máximo o mínimo y es donde tienen que identificar que se refiere al vértice para los cálculos. El vértice, como es un punto X, Y, eso quiere decir que vamos a tener dos fórmulas. Hay una fórmula para calcular la parte que corresponde al eje X, la cual es menos b sobre 2a. Y hay otra fórmula para calcular la parte del eje Y, la cual es menos discriminante sobre 4a. El discriminante es una fórmula que se supone que ya manejaban. Para calcular el discriminante, la fórmula es b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, eso quiere decir que la fórmula del discriminante, si ustedes quieren, la pueden combinar con la fórmula que tenemos para sacar la imagen del vértice y nos quedaría de esta manera. Si lo prefieren, es lo mismo. Cualquiera de las dos formas de hacerlo está correcto. Pueden sacar el discriminante por aparte y luego utilizarlo en esta fórmula, o pueden utilizarlo directamente en la fórmula como estoy anotando aquí. Como ustedes prefieran. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas en realidad son lo mismo. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Mi recomendación es que es mejor trabajar con la de abajo, ya que es más directa, no tienen que sacar el discriminante por aparte. Ya si ocuparan el discriminante para alguna otra cosa, entonces sí, lo sacan por aparte y después lo aplican aquí. Pero para estos problemas, como no hay que usar el discriminante para nada, lo más práctico es que utilicen esta fórmula de abajo. Sin embargo, es lo mismo. Como les decía, en el problema les van a pedir generalmente solo una cosa. A veces sí les piden las dos. Pero cuando les piden solo una cosa, entonces si me están pidiendo nada más el X, no hay necesidad de sacar el Y. O viceversa. Entonces, leer con cuidado cuál es para que no saquen ambos si no son necesarios. Ahora, veamos este problema. Como vimos, las fórmulas utilizan lo que corresponde a A, B y C. Por lo tanto, lo primero va a ser extraer A, B y C de la fórmula. A sería el que va con T a la 2, que sería menos 3. B sería el que va con el T, que sería 50. Y C es el número solo, que como no hay, es un 0. Ahora lo siguiente es identificar cuál letra es la X y cuál es la Y. Eso es bastante simple en realidad, porque recuerden que aquí tenemos siempre
f de x o h de x o lo que sea de x. Eso quiere decir que en esta fórmula la t sería la x. Entonces yo sé que nuestra x es la t y eso quiere decir que la h sería la y. Volviendo aquí entonces, aquí dice igual, si no viniera la fórmula y tuvieran que construirla, que no va a ser el caso en la práctica, tienen que leer muy bien. Aquí dice que la variable t se mide en segundos, eso quiere decir que t sería el tiempo, y h en metros, eso quiere decir que h sería la altura. En todo caso, en este problema dice un arquero lanza una flecha a una velocidad inicial de 50 metros por segundo. La altura de la flecha en función del tiempo transcurrido se da por la fórmula. Por cierto, este 50 no se usa para nada, nada más para indicar algo de la fórmula. Tenemos aquí la fórmula, que es una función cuadrática. Y lo que nos están pidiendo es la altura máxima que alcanza la flecha. Como ya vimos, la altura es la h. Entonces, de estos dos nos están pidiendo solo la h. Lo que quiere decir que no hay que sacar la primera parte. Vamos a trabajar solamente con esta segunda fórmula. La primera no va a ser necesaria. Sin embargo, para el ejemplo, yo sí voy a calcular los dos, para que quede claro cuál sería el procedimiento si tuvieran que sacar el otro también. Sin embargo, en este problema solo les está pidiendo la altura, entonces solo se ocupa la fórmula de y. En todo caso, si tuviéramos que calcularlo, la de la primera, bueno, voy a anotar de nuevo la fórmula completa del vértice, la cual es menos b sobre 2a, y aquí sería menos discriminante sobre 4a. Recuerden que el discriminante lo podían sustituir por la fórmula para que no tengan que hacer el cálculo por separado. Entonces, entre paréntesis, b a la 2 menos 4 por a por c, que es la forma más directa de sacarlo. Y así quedaría. Para sacar la primera parte, entonces nos quedaría, voy a llamarlo aquí en este caso t, nos quedaría menos b, el b es 50. Como sugerencia, cada vez que sustituyan una variable por un número, lo van a hacer entre paréntesis. Esto es porque a veces es obligatorio el paréntesis y a veces no. Si recuerdan lo de las propiedades de potencias y demás cosas que son necesarias para identificar cuándo sí lleva paréntesis y cuándo no, pueden perfectamente colocarlo solo donde sea necesario. Pero si no saben cuándo es obligatorio y cuándo no, lo ideal es colocarlo siempre. Entonces, así nos quedaría esa primera. En la calculadora lo estarían colocando. Ok, y dice que es una fracción. Tenemos menos 50 sobre 2 por menos 3. Y el resultado es 25 sobre 3, que en decimales sería 8.33. Y luego, para calcular la parte h, que es la que nos interesa, recuerden que t no se ocupaba para nada en este problema, solamente lo estaba utilizando para el cálculo como ejemplo. Sin embargo, en este problema no era necesario. Entonces, ¿qué haría? Menos paréntesis y luego viene b a la 2, entonces entre paréntesis 50 a la 2 menos 4 por a, que sería menos 3, por c, que sería 0. Todo eso sobre 4 por a y a es menos 3. Igual en la calculadora colocamos eso. Entonces sería arriba menos, tendríamos paréntesis, otro paréntesis, 50 elevado a la 2 menos 4 por menos 3, que como ahí tenemos el paréntesis no es necesario escribir el por 0. Y cerramos el otro paréntesis. Abajo estaría quedando 4 y entre paréntesis menos 3. Y eso es todo. Entonces, veamos el resultado. Dice que es 625 sobre 3. Como estamos en funciones, es mejor trabajar en este caso. Es decir, como estamos en un problema, es mejor trabajar en decimales. Nos da 208.33. Y ese sería el resultado entonces. Como nos pedían la altura máxima, recuerden que h es la altura. Entonces la respuesta sería la altura máxima es 208.33 metros. Y eso es todo. La siguiente parte del tema corresponde a los problemas que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones, que son como los dos problemas, el segundo y tercer problema que vienen en la guía número 8. Entonces,
Entre ellos viene uno muy similar a este. El otro es sobre animales de granja, pero es exactamente lo mismo en cuanto al procedimiento. Vamos a tener un problema en el que hay que extraer dos ecuaciones diferentes. Dice, el día del estreno de una película se vendieron 1000 entradas y se recaudaron 1.360.000 colones. Si los adultos pagaban 1.600 colones y los niños 1.200, ¿cuál es el número de adultos y niños que acudieron? Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar siempre para poder hacerlo en la calculadora con dos letras. Siempre la X y siempre la Y. Le van a asignar a cada una de esas letras uno de los variables que nos hablan. En este caso habla de adultos y niños. Yo voy a colocar aquí que los adultos es la X y los niños van a ser la Y. Sin embargo, lo pueden hacer al contrario, es decir que los niños es la X y los adultos serían la Y y no habría ningún problema. El único problema que tendríamos es si después si trabajamos en uno adultos la X y en el otro trabajamos la X los niños. En las dos fórmulas que vamos a trabajar van a ser la misma variable para el mismo tipo de datos. En este caso X para adultos y Y con niños. Y otro detalle más, no importa si alguien lo hace de esta manera y un compañero lo hace al contrario. La única diferencia es que aquí nos estarían pidiendo a la hora de dar la respuesta nada más vamos a tener el mismo resultado. Es decir, aquí nos están pidiendo ambos, pero si les pidieran solo a los adultos, entonces a unas personas tendrían que dar la respuesta del X y las otras la del Y, pero va a ser el mismo número. Entonces no va a cambiar nada. Ok, volviendo al problema, dice que el día del estreno de una película se vendieron 1000 entradas. Entonces, este es el primer dato que sabemos. Sabemos que la cantidad de adultos más la cantidad de niños, es decir, la cantidad de entradas de adultos que es X, más la cantidad de entradas de niños que es Y, nos va a dar 1000, porque se vendieron 1000 entradas. No sé cuántos eran adultos y no sé cuántos eran niños, pero si se suman tiene que dar 1000. Y esa es nuestra primera ecuación. Luego dice que los adultos pagaban 1.600 y los niños pagaban 1.200. Y en total se recaudó 1.360.000. Entonces, yo sé que si sumo lo que pagaron los adultos más lo que pagaron los niños, tiene que dar esta cantidad. Sin embargo, no sabemos cuánto pagó cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es que los adultos pagaban 1.600, por lo tanto, eso sería 1.600 multiplicado por el número de adultos, que sería X, entonces 1.600X. Recuerden que este por, como es una variable lo que tenemos ahí, no es necesario escribirlo. Entonces quedaría 1.600X. Y a eso hay que sumarle lo que pagaban los niños, que es 1.200. Y los niños es Y. Y aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones formadas. La primera es la suma de las cantidades de adultos y niños, que tiene que dar 1000. Y la segunda es la suma de lo que pagaron cada uno, que como no sabemos cuánto pagaron, lo que vamos a hacer es colocarlo en su forma de multiplicación. Y eso es todo lo que hay que hacer con respecto a la parte del problema en sí. Lo demás se puede hacer de dos maneras. Bueno, de hecho de como 5 maneras diferentes, porque hay varias formas para resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, como ustedes tienen calculadora científica, la forma más simple es hacerlo en la calculadora. Ok. Entonces, los que tienen el modelo más reciente de la calculadora les va a ser un poco diferente el procedimiento, sin embargo es más sencillo en realidad. El procedimiento es, vamos a darle mode y aquí van a buscar donde dice la parte de ecuaciones, que es en el 5 en casi todas, que es donde dice EQN, que son las iniciales de ecuaciones en inglés. Algunos tienen la calculadora en español, entonces buscan donde vengan las iniciales de ecuación en español, que casi siempre es en el número 5. Entonces le vamos a dar 5 y luego le van a dar en el número 1, que es donde viene esto, que es para los sistemas de ecuaciones, que es donde viene ANX más BNY es igual a CN. Le van a dar entonces en el 1, que es donde viene esa opción, y les va a aparecer esta tabla, donde se está pidiendo A, B y C, estas columnas. Esas van a ser en el siguiente orden. Lo de la columna A siempre va a ser lo que viene con la X, que siempre tiene que estar ordenado así. Primero la X, la Y y después del igual el número solo. Entonces, en la columna A va a ir el número que venga con la X, su coeficiente numérico. En la columna B estarían colocando el número que venga con la Y, el coeficiente numérico de la Y. Y en el C estarían colocando el número solo. En este caso, vean que tenemos aquí
la x sola. Cuando viene sola es porque su coeficiente numérico es un 1. Entonces en el a vamos a colocar un 1. Le dan igual y así les va a pasar para la siguiente, que sería el del y, que es un 1 también. Le damos igual y luego el c en este caso es 1000. Luego, cuando le dan igual ya les pasa a la siguiente, donde tendríamos que colocar el 1600. Le damos igual. Luego el 1200, que sería el que va con el y. Le damos igual y después del igual teníamos el 1.360.000. Y cuando ya tienen todos colocados, le van a dar igual de nuevo. Y nos va a dar el resultado de la x, que dice que es 400. Entonces voy a escribir x es igual a 400. Y le damos igual de nuevo y nos da el y, que dice que es 600. Y eso sería todo, ya con eso podemos dar la respuesta. Un detalle importante, vean que aquí yo coloqué que la X es adultos y la Y es niños. Si ustedes lo tenían al revés, lo único que va a cambiar es que aquí nos va a dar que la X es 600 y la Y es 400. Pero como tenemos aquí esto anotado, a final de cuentas la respuesta va a ser exactamente la misma. También el orden de estas operaciones no va a importar, ecuaciones no va a importar. Pueden colocar primero arriba el 1600, el 1200 y el 1.360 y abajo el 1, el 1 y el 1000 y les va a dar los mismos resultados. Eso no va a cambiar. Entonces pueden colocar en cualquiera de los, en cualquier orden que gusten las ecuaciones y va a ser lo mismo. Como decía, ya podemos dar la respuesta. Entonces la respuesta sería X son los adultos, ¿verdad? Entonces acudieron 400 adultos y 600 niños. Y eso sería todo. Entonces, para resolver ecuaciones, para resolver sistemas de ecuaciones o encontrar la respuesta de problemas que se resuelven con sistemas de ecuación, lo que hay que hacer es leer muy bien el problema, extraer las dos ecuaciones que se pueden obtener, identificando correctamente cuál es la X y cuál es la Y. Si lo van a hacer sin la calculadora, es decir, si lo van a hacer como utilizando sustitución, por ejemplo, o igualación, que son los métodos más simples para resolver sistemas de ecuaciones. Uno de esos es el que viene explicado en el folleto, por cierto. Pueden utilizar las letras que quieran, por ejemplo, para adultos una A y para niños una N. Sin embargo, como la calculadora científica solo lo va a hacer con la X y con la Y, es más práctico que lo usen de esa manera. Igual pueden usar la A y la N y luego tener cuidado de ver cuál es cuál en la calculadora, pero a muchos a veces se les hace un enredo y después no saben cuál respuesta era cuál. Entonces, como sugerencia es mejor que usen nada más la X y la Y, si lo van a hacer en la calculadora. En todo caso, eso es todo el procedimiento. El que viene, que es como los animales de granja, es exactamente lo mismo. Tienen que ver tienen que hacer ecuaciones tomando en cuenta el total de animales que hay, que sería X más Y, que quedaría igual que esta. Y en el otro es tomar en cuenta la cantidad de patas que tiene cada animal. Uno va a tener 2 patas, entonces sería 2X, y el otro va a ser 4 patas, entonces más 4 por X. Por Y, perdón. Pero es básicamente lo mismo.